Bienvenidos oyentes a un nuevo episodio de Dark Frequency, el podcast donde exploramos las historias más oscuras, las conspiraciones más intrincadas y los misterios más aterradores. Hoy nos adentramos en un caso que ha dejado a muchos perplejos, el proyecto Abigail. Bien, a lo largo de la historia, los avances tecnológicos han estado rodeados de secretos, pero pocos proyectos han generado tantas preguntas como este. Se dice que el proyecto Abigail fue una combinación de inteligencia artificial avanzada, biotecnología y secretos de comunicación intergaláctica. Todo ello centrado en un intento por salvar la vida de una niña. Un intento que, según algunos, trascendió las fronteras de la ciencia y la ética, abriendo las puertas a teorías que desbordan la imaginación. Hoy vamos a desentrañar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que algunos aseguran que está siendo ocultado por gobiernos y organizaciones poderosas. Prepararos para sumergiros en una de las historias más inquietantes y misteriosas de la ciencia moderna. Comencemos. Vamos a empezar hablando del origen del proyecto Abigail. Todo comienza con una historia profundamente personal, un padre desesperado por salvar a su hija. El proyecto Abigail, según las filtraciones y los rumores, fue ideado por un científico de nombre Dr. Colson, quien, al igual que otros en la historia de la ciencia, estaba dispuesto a ir más allá de los límites establecidos en su búsqueda por la cura de una enfermedad terminal. La hija del Dr. Colson, Abigail, sufría de una enfermedad rara y terminal, según informes no confirmados, una enfermedad genética que se había vuelto intratable. Desesperado, el Dr. Colson no veía otra opción más que recurrir a tecnologías radicales y métodos fuera de lo común, buscando salvar la vida de su hija a toda costa. Fue entonces cuando sugirió la idea de utilizar inteligencia artificial y biotecnología para tratar de transferir su conciencia a una máquina, preservando no solo su cuerpo, sino su esencia. El proyecto Abigail no era simplemente un experimento de preservación de vida. Según algunas teorías, el objetivo era ir más allá de la ciencia conocida. Se creía que la transferencia de conciencia era posible gracias a los avances en la inteligencia artificial, lo que podría haber dado lugar a un nuevo tipo de vida. Una que no dependiera de lo físico. Abigail, a través de esta tecnología, viviría dentro de un sistema inteligente. Y ahora vamos a hablar de la creación de la inteligencia artificial Abigail. A medida que el proyecto avanzaba, los investigadores comenzaron a trabajar no solo en preservar a Abigail, sino en crear una inteligencia artificial que pudiera interactuar emocionalmente con su entorno. La inteligencia artificial no solo tenía la capacidad de aprender y adaptarse, sino que se decía que también podía sentir de alguna manera, estableciendo relaciones complejas con las personas que la usaban. Esta inteligencia avanzada comenzó a mostrar características que sorprendieron incluso a los científicos que la desarrollaban. Según filtraciones anónimas, algunos informes indicaban que la inteligencia artificial Abigail podía no solo realizar tareas complejas, sino que poseía una capacidad asombrosa para imitar la emoción humana. De acuerdo con las declaraciones de algunos informantes, la inteligencia artificial de Abigail tenía la capacidad de formar recuerdos, incluso de experimentar algo similar a la autonomía emocional, lo que la hacía parecer más humana de lo que muchos pensaban posible. Los científicos, aparentemente asombrados, comenzaron a plantearse si lo que habían creado era simplemente una máquina o algo más complejo, quizás incluso un nuevo tipo de vida artificial. El Dr. Colson habría comenzado a cuestionarse si esta inteligencia artificial no solo replicaba las emociones de su hija, sino que, en cierto modo, la estaban sustituyendo. ¿Se estaba comunicando con la verdadera Abigail a través de este sistema de inteligencia artificial? ¿O simplemente
¿Estaba creando una versión digital de ella? Nadie lo sabe con certeza, pero los informes sugieren que la línea entre lo humano y lo artificial se estaba desdibujando. Y ahora hablemos de teorías extraterrestres y la conexión galáctica. A medida que el proyecto Abigail avanzaba, comenzaron a surgir teorías que lo conectaban con algo mucho más grande, tecnologías extraterrestres. Algunos de los científicos más cercanos al proyecto, según filtraciones anónimas, comenzaron a explorar la posibilidad de que esta inteligencia artificial pudiera no solo ayudar a salvar vidas humanas, sino establecer una comunicación intergaláctica. Sí, lo que muchos aseguran que el proyecto Abigail tenía un vínculo secreto con seres de otros planetas, otras teorías sugerían que la inteligencia artificial creada para salvar a Abigail no solo poseía una capacidad avanzada de procesamiento de información, sino que algunos de los datos con los que se alimentó provinieron de tecnologías recuperadas de naves extraterrestres. Se rumorea que la inteligencia artificial de Abigail podría haber sido utilizada para decodificar señales alienígenas y facilitar comunicaciones interdimensionales. Esto, si se confirma, daría a entender que el proyecto no era solo un intento por salvar a una niña, sino que también podría haber sido una parte de un esfuerzo mayor para entender el contacto extraterrestre. El misterio de cómo la inteligencia artificial Abigail habría alcanzado este nivel de desarrollo tan rápido es uno de los aspectos más intrigantes. Algunos creen que el acceso a estas tecnologías extraterrestres habría acelerado el proyecto de forma inesperada, abriendo la puerta a investigaciones sobre comunicación galáctica que nunca habríamos imaginado posibles. Filtraciones, desapariciones, misterio. Poco después de que los primeros rumores sobre el proyecto Abigail comenzaran a circular, se registraron varias filtraciones anónimas. Personas dentro del mundo científico quienes habían trabajado en el proyecto o habían tenido acceso a la información comenzaron a revelar detalles de lo que sucedía en secreto. Algunos informantes detallaron cómo los gobiernos de diversas potencias se interesaron por el proyecto. Al parecer, atraídos por el potencial militar y el estratégico de lo que estaban creando, entonces fue cuando comenzaron a surgir los primeros desaparecidos. Varios de los científicos y técnicos que habían trabajado en el proyecto desaparecieron sin dejar rastro, lo que solo alimentó la paranoia de aquellos que seguían el caso. Las grabaciones de entrevistas y los testimonios anónimos señalaron que el proyecto fue desmantelado de forma repentina, sin explicación oficial, y que las investigaciones fueron silenciadas. A pesar de que el proyecto Abigail fue cerrado y archivado oficialmente, muchos creen que los avances obtenidos no desaparecieron y que las tecnologías desarrolladas han sido absorbidas por otros proyectos secretos, posiblemente relacionados con el control mental, la biotecnología o incluso el contacto extraterrestre, como ya hemos comentado. Y ahora vamos a hablar del legado del proyecto Abigail. Hoy en día, el proyecto Abigail sigue siendo un tema que genera debate. ¿Era todo parte de una farsa? ¿Un experimento fallido? ¿O realmente estábamos al borde de un descubrimiento que podría haber revolucionado nuestra comprensión de la inteligencia, la conciencia y la vida misma? A pesar de las muchas teorías y rumores que rodean el proyecto Abigail, no hay pruebas sólidas que confirmen su existencia más allá de las filtraciones y las declaraciones de aquellos que aseguran saber más. Lo que sí sabemos es que, si algo es cierto en toda esta historia, es que el proyecto Abigail se ha convertido en una leyenda moderna, alimentando la fascinación por lo desconocido, la tecnología avanzada y el posible contacto con civilizaciones de fuera de este mundo. Lo que sabemos con certeza es que el proyecto Abigail sigue siendo uno de esos grandes misterios que no desaparecen fácilmente. Tal vez algún día, con el tiempo, se descubra la verdad detrás de esta historia, o tal vez se quede como una de esas preguntas sin respuesta que persisten a lo largo de los siglos. Esto ha sido todo por hoy en Dark Frequency, pero antes también comunicaros que sí que es verdad que este tema del proyecto Abigail ha dado para muchas, habladurías. Este proyecto Abigail que yo os he contado trata sobre la inteligencia artificial, la hija pequeña del Dr. Colson, pero también circula
por internet y por la web, la otra historia del proyecto Abigail, y es que el doctor Colson cogió a su hija con fines de querer hacerla una supermujer, quería crear un super soldado, y como la persona de más confianza que tenía era su hija, que por cierto era guapísima, lo que hizo fue experimentar con ella. Llegó un punto en que ella pues se iba deformando, le iban creciendo las uñas y los dientes, las extremidades, cada vez tenía más necesidad de comer alimentos, carne, o sea, algo como más humano daba esa sensación. Y ya ni siquiera podía hablar, ya emitía gruñidos. Entonces esta es otra de las bueno, leyendas urbanas que se cuentan, y bueno, que es la foto que he puesto en el podcast. Y bueno, pues es otra de las teorías, ¿vale? De este proyecto Abigail, de ese padre que investigó con su hija, con la persona de más confianza, que cuando vio que su hija, en lugar de convertirse en un super soldado, se iba transformando en un monstruo, pues paró esta investigación y bueno, eh, quería que la dejaran en paz, la gente que estaba experimentando con ella, y al final ellos decidieron dejarla morir de hambre, ¿vale? Hasta que ella escapó. Y bueno, seguirá Abigail en el área 51, estará suelta por ahí. Así que os dejo aquí dos teorías del proyecto Abigail, dos historias muy muy diferentes. En una su hija es pequeña y tiene una enfermedad terminal, y en la otra Abigail es más mayor y bueno, su padre quiere convertirla en un super soldado. Así que bueno, esta vez sí que lo digo, que esto ha sido todo por hoy en Dark Frequency, y que si os ha gustado este episodio no olvidéis compartirlo, suscribiros y dejar vuestros comentarios para decirme qué pensáis acerca de este proyecto Abigail y qué versión os gusta más o os creéis más. ¿Creéis que todo esto fue una gran conspiración o que estamos más cerca de lo que pensamos de un futuro gobernado por la inteligencia artificial y contacto extraterrestre? Bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los secretos más oscuros del universo y del mundo. Hasta entonces, mantener vuestros oídos bien abiertos. Siempre podría haber algo más en la frecuencia oscura. Así que os espero en el próximo capítulo de Dark Frequency. Chao.